Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, directora de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 6 de junio te cuento lo más importante de la semana. Arrancamos el brunch con una investigación sobre una red de empresas que obtuvo contratos millonarios en Conagua, pese a no tener experiencia en obras hidráulicas, reabriendo preguntas sobre transparencia y competencia en las licitaciones públicas. Después, revisamos los nuevos datos sobre corrupción en México, que muestran un aumento en la experiencia de sobornos y pagos indebidos entre la población. De ahí, pasamos al debate sobre rendición de cuentas y el uso político del discurso de soberanía en el informe presentado por el gobierno federal. Luego analizamos las obras para el Mundial 2026 y los riesgos de opacidad y corrupción que suelen acompañar a los proyectos realizados contrarreloj. Más adelante hablamos del multimillonario negocio de la videovigilancia y de las deudas sobre su efectividad para combatir la violencia. Y cerramos con el caso de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, cuya desaparición vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrenta la prensa en México. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, porque este brunch viene cargado de contratos públicos, corrupción, poder y rendición de cuentas. Este brunch empieza con el café servido desde temprano, pero con un ingrediente que nadie pidió en la mesa. Contratos públicos que sirven como si fueran buffet libre, aunque en realidad deberían estar bajo porciones controladas. Y el primer platillo no es ligero. Una investigación que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción esta semana revela cómo una red de 10 empresas sin experiencia en obras hidráulicas obtuvo contratos de la Comisión Nacional del Agua por más de 2.300 millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El problema no es solo el tamaño del platillo, sino la receta. Compañías que comparten accionistas, administradores y representantes legales, y que en varios procesos habrían incluso simulado competencia entre sí, como si el menú tuviera varios restaurantes, pero la cocina fuera la misma. Para entender cómo se arma este tipo de platillos dentro del sistema de contrataciones, hoy nos acompaña Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las obras hídricas prioritarias del sexenio de López Obrador, que estaban bajo el cargo de la Conagua, tuvieron a un gran beneficiario. Un entramado de 10 compañías que se vinculan entre sí por medio de administradores, comisarios, accionistas, etc. Y que tiene como su epicentro a una compañía fantasma constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández. Este entramado de 10 compañías carecía totalmente de cualquier tipo de experiencia en obras de ingeniería hidráulica. Pese a esto, la Conagua les ha otorgado contratos por más de 2.300 millones de pesos. La empresa fantasma de la que les hablo se llama Ferroclin. Ferroclin fue constituida en 2014 en la Notaría 27 de Tabasco, de la cual es titular el exsecretario de Gobernación y también exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Entre 2019 y 2023, Ferroclin recibió 7 contratos por más de 320 millones de pesos con la Conagua. Entre algunos de esos contratos que ganó la empresa se encuentra, por ejemplo, la construcción de la sobreelevación de la cortina de la presa Siqueros, que se encuentra en Mazatlán. Esta presa derivadora es de suma importancia para toda la gente de Mazatlán, porque lo que hace es que capta el agua del río Presidio y la canaliza o la deriva, por un lado, al acueducto de Mazatlán y por otro lado, al distrito de riego 111, del que dependen decenas de miles de campesinos de esa zona. Pues esta empresa, después de ganar esos contratos, el SAT la catalogó en enero de este año como una empresa fantasma de manera definitiva. Ustedes se preguntarán cómo es posible que una empresa fantasma haya podido construir obras de este calado en Sinaloa. Pues esa pregunta se la hicimos precisamente a la Conagua. Le dijimos, oye, ¿cómo es posible que una empresa que no tiene activos, que no tiene personal y que no tiene infraestructura haya podido edificar la sobrelevación de esta cortina? La Conagua no nos contestó y dio una serie de largas y se salió por la tangente. Esta red de 10 compañías que les comento también tiene otra particularidad. 4 de ellas fueron constituidas en Acapulco entre 1999 y 2011, es decir, eran empresas viejas.
Pero lo que descubrimos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que en los últimos años los mismos contadores, empresarios y abogados tabasqueños se han ido apoderando de estas empresas sin que sus accionistas cedan o vendan su participación en ellas. Esto nos llamó mucho la atención porque ninguna de estas 4 compañías acapulqueñas tenían una trayectoria como contratista del gobierno federal y mucho menos como contratistas de la Conagua. Todo parece indicar que estos personajes tabasqueños se apoderaron de ellas para usarlas como fachada, aprovechando que eran empresas que simulaban ser antiguas y que por ende pues simulaban tener experiencia para recibir estos contratos. Les pongo 2 ejemplos. Un ejemplo es el caso de Gilco Construcciones, una empresa constituida en el 2008 en Acapulco, Guerrero. Gilco tiene como accionista mayoritario hasta la fecha a un arquitecto de nombre Marco Antonio Juárez Altamirano. Nosotros fuimos a buscar a Marco Antonio a su casa en Acapulco y nos llevamos la sorpresa de que su familia nos dijo que él ya había fallecido de COVID en el 2022 y que él murió en medio de dificultades económicas. Nosotros les preguntamos si sabían que la empresa de su hermano y de su familiar había sido contratista millonario de la Conagua y nos contestaron que por supuesto que no, que él incluso murió endeudado y que no tenía ni siquiera para pagar los medicamentos que les pedían en el hospital. Vale la pena mencionar obviamente que en esta empresa, antes de que Marco Antonio muriera, un año antes, en el 2021, un empresario tabasqueño de nombre Alejandro Ramos Martínez se convirtió en administrador único de la compañía. Y después de que este tabasqueño entra a asumir el control, es que la Conagua le empieza a otorgar contratos por más de 170 millones de pesos para construir el canal principal del río Presidio ahí en Sinaloa. Este patrón, este mecanismo se repitió en muchas otras empresas de la red, en lo que claramente parece un esfuerzo para capturar a estas compañías acapulqueñas y usarlas para ganar contratos. Todo esto es una probadita de lo que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y ojalá puedan leer la nota completa en nuestro sitio web. Gracias por este importante trabajo, Iván. Cuando las empresas se multiplican, pero el chef parece el mismo, el platillo deja de ser competencia abierta y se vuelve un recalentado con distintos nombres. Del menú de los contratos públicos pasamos a la barra de los trámites, donde la corrupción rara vez llega en platillos grandes, pero sí en costos que se repiten todos los días. La semana pasada se publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, elaborada por el INEGI, que es básicamente un termómetro que cada 2 años nos dice cómo se siente y cómo se sufre la relación entre ciudadanía e instituciones. En 2025, la prevalencia de corrupción alcanzó 15.642 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que alrededor del 15.6% de las personas que hicieron un trámite tuvieron que dar un soborno. Lo preocupante no es solo el número, sino el giro del menú. Después de una reducción en años anteriores, la tendencia volvió a subir. Para ayudarnos a leer este menú estadístico, hoy nos acompaña en el brunch Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Te acuerdas cómo te fue la última vez que estuviste en contacto con un funcionario público? De acuerdo con el INEGI, 15.6% de las personas que realizaron algún trámite durante 2025 tuvieron que pagar un soborno. Te cuento. La semana pasada, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. El instituto levanta esta encuesta cada 2 años y es sumamente valiosa porque mide la percepción y la experiencia de corrupción de la población en general. Este es el dato oficial. La prevalencia de corrupción a nivel nacional es de 15.642 casos por cada 100.000 habitantes en 2025. Esto quiere decir que 15.6% de las personas que tuvieron que hacer algún trámite en el último año tuvieron que pagar un soborno. La parte más preocupante es que esto representa un aumento de 12% respecto a 2023, cuando se levantó la encuesta anterior. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta tasa había disminuido más o menos ese mismo 12% entre 2019 y 2023, pero ahora se revirtió por completo. Cuando analizamos cada estado, existen resultados muy diferentes. En Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa, este porcentaje está por encima del 20% de quienes hicieron un trámite, mientras que en Querétaro, Zacatecas, Nayarit y Colima es de menos del 10%.
La Ciudad de México quedó por encima del promedio nacional, con casi 18,000 casos por cada 100,000 habitantes que hicieron un trámite. Y a todo esto, ¿de qué trámites estamos hablando? El acto más frecuente en el que hubo corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública. Esto involucra incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o faltas administrativas. De acuerdo con la encuesta, 63.5% de las personas que tuvieron alguno de estos incidentes tuvo que pagar un soborno. Los trámites relacionados con el sistema de justicia también tuvieron una gran incidencia de corrupción, 22% en los trámites ante la Fiscalía o el Ministerio Público y 17% en trámites en juzgados o tribunales. Tal vez la única buena noticia de este reporte es que la población que tuvo algún incidente de corrupción para abrir una nueva empresa bajó un poco, de 27.5% en 2023 a 23.5% en 2025. ¿Y esto cuánto nos está costando? En 2025, de acuerdo con el INEGI, una mordida, en promedio, costaba 3,865 pesos. Esto es 15% más caro que hace 2 años, ya descartando la inflación. El monto total de dinero pagado por las personas encuestadas por el INEGI en sobornos fue de 17,707 millones de pesos. Esta cantidad es imposible de imaginar, pero para ponerlo en contexto, representa algo así como la mitad de la derrama económica que espera la Coparmex que tenga la Ciudad de México por el Mundial del Fútbol. Este mismo monto representa el total del presupuesto que recibió todo el Poder Legislativo Federal en 2025. También nos alcanzaría para pagar el salario de 221,000 policías por un año. Precisamente, el costo de corrupción en el trámite del contacto con autoridades de seguridad pública fue, en promedio, de 5,122 pesos por mordida. Esto es más del triple de lo reportado en 2023. Ahora, esta misma encuesta también registra la percepción de corrupción. Las policías, partidos políticos y ministerios públicos son las instituciones percibidas como más corruptas de todas. Pero no para ahí. Más del 70% de la población considera que la corrupción es o frecuente o muy frecuente en los 3 órdenes de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. Y a nivel general, el 85% de las personas consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el país. Lo que el INEGI reporta es que a punto de cumplirse 8 años del triunfo electoral de Morena, la corrupción que nos toca vivir todos los días, la que nos extrae dinero al hacer trámites, es prácticamente la misma que cuando ganaron, que cuando prometieron acabar con ella. Muchas gracias, Ricardo. Lo dejas muy claro. Estos datos son una idea incómoda. La corrupción no siempre es un gran escándalo en primera plana. Muchas veces es el pequeño extra que se paga para que el trámite avance. Seguimos con un platillo que sirve como informe, pero que muchos perciben más como una celebración partidista. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el llamado Informe de Rendición de Cuentas el pasado 31 de mayo. En el papel prometía transparencia, pero en la práctica no fue una rendición de cuentas, sino una narrativa política. Porque mientras se hablaba de soberanía nacional como el ingrediente estrella, estos temas quedaron fuera de la mesa: inseguridad, salud, desapariciones, corrupción y economía. El contexto, además, no es menor. Tensiones con Estados Unidos, señalamientos cruzados y un discurso donde la soberanía funciona como escudo para responder a cualquier crítica externa. Para analizar este platillo político nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. En esta ocasión quiero hablar sobre la vinculación entre política interna y política exterior que ha puesto la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la mesa. En mi opinión, el verdadero cambio en la relación se dio el domingo 31 de mayo y no cuando la presidenta no accedió a la extradición del gobernador Rocha Moya. Si tuviera yo que definir este cambio, lo que diría sería que la presidenta pasó del lema y el comportamiento de cabeza fría al lema y el comportamiento de corazón caliente. Ni en la mente más calenturienta, el mitin con motivo del 2º aniversario del contundente triunfo de la entonces candidata presidencial puede ser interpretado como un evento de rendición de cuentas. Así lo llamaron: Informe de Rendición de Cuentas del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Sí, nos contó que México es como Dinamarca por los 4 costados: desarrollo con igualdad, seguridad, salud y educación. Y no nos informó sobre los problemas que pesan sobre México: nulo crecimiento, disminución de la matrícula escolar, mayor deserción, sistema de salud colapsado, desabasto de medicamentos, 134,000 desaparecidos, 70,000 cadáveres sin identificación, violencia irrefrenable, corrupción rampante e impunidad total, entre muchos otros. De eso simplemente no se
habló. Pero el problema, creo yo, no fue lo que se informó o lo que dejó de informarse. Si fue un evento oficial, se justifica la presencia de los secretarios de la Defensa y la Marina y desde luego de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero entonces que nos expliquen, por favor, por qué no estaba la representante del Congreso, Kenia López Rabadán, que es panista y quien no recibió invitación. Si por el contrario fue un evento partidista, ¿qué hacían ahí los secretarios de Defensa y Marina, que no deben militar en un partido ni tampoco mostrar sus preferencias políticas? Y sobre todo, ¿qué hacían ahí los ministros de la Corte? ¿Fue la aceptación o la revelación cínica y abierta de que son morenistas? Mal andamos. El manejo de las formas fue absolutamente reprobable. En realidad, el informe fue un montaje con un solo propósito: reforzar un sentimiento nacionalista, soberanista y contrario al injerencismo ante la encrucijada que Estados Unidos puso a México. Se acabó entonces la cabeza fría y apareció el corazón caliente. El mensaje político estuvo dirigido a dos interlocutores curiosamente ausentes, a los que ni siquiera se les mentó por nombre: Donald Trump y Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa. Al gobierno de Estados Unidos le mandaron varios mensajes. Se le respondió con el lenguaje clásico de la soberanía nacional. México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos. Se invoca el principio constitucional de no intervención. Hasta ahí, pues nada objetable. Ningún país debe de aceptar que otro dicte sus decisiones internas ni convierta la cooperación bilateral en subordinación política. Lo hemos oído cientos de veces. El problema comienza cuando ese principio se usa para desplazar la discusión de fondo. ¿Y cuál es ese fondo de la discusión? Pues que el discurso ya no trató sobre seguridad, justicia, extradiciones, crimen organizado o responsabilidades políticas, sino sobre quién tiene el derecho a señalar esos problemas. Por eso, creo que la frase más importante no fue la defensa abstracta de la soberanía, sino la advertencia de que, y abro comillas, oficinas del Departamento de Justicia podrían volverse el primer elector en México. Vienen por uno, luego por otros y después se convierten en el gran elector. Ahora resulta que un juicio en los Estados Unidos significa que Estados Unidos va a definir las elecciones del 27 o incluso las del 30. A Rocha Moya nada más le mandaron un mensaje, pero en realidad era un mensaje a todos aquellos que han sido señalados de corrupción dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum y dentro del partido. Quien siga en los integrantes de Morena en esa lista que no conocemos finalmente, el mensaje fue muy claro: los protegeremos cueste lo que cueste, sin importar los delitos en los que hubiesen podido incurrir y sin importar que México haya firmado libremente el tratado de extradición. Desde luego, quizá lo más importante, sin importar los efectos para la relación bilateral. Los mensajes, pues, estuvieron claros, pero como siempre, los mensajes tienen consecuencias y las palabras comprometen. Es muy pronto para saber si la exaltación soberanista tendrá algún efecto sobre la popularidad de la presidenta o si se habrá recibido con indiferencia. De lo que no me cabe duda es de que ya hubo una reacción. Más mesurada y elegante de lo esperado, pero también claridosa. Respondió el embajador de Estados Unidos en México que cada momento que dedicamos a convertir este desafío de la seguridad, cada vez que lo convertimos en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación. Más claro creo que ni el agua. El corazón caliente fue reemplazado de nuevo por la cabeza fría. Regresó cuando el lunes 1 de junio, literalmente, Claudia Sheinbaum exculpó a Donald Trump diciendo: yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. Son sectores de la ultraderecha en Estados Unidos. ¿De verdad? Pues ¿quién encabeza a esa ultraderecha? ¿Quién encabeza? ¿Quién creó? ¿Quién es el autor del famoso MAGA? Pues el propio Donald Trump, así que no sé cómo puede exculparse o sacar a Trump de la discusión. Se le olvida, creo, a la presidenta Sheinbaum la cantidad de veces que fue Donald Trump, sin ningún intermediario, que se refirió a México como un narcoestado, o cuando dijo que los cárteles gobiernan a México y nadie más, o
que él mismo firmó esa orden ejecutiva, ya se nos olvida, en la que ordenaba al Departamento de Estado declarar a los cárteles de la droga como un grupo terrorista. Todo eso fue Trump, salió de la boca y la firma del presidente de los Estados Unidos. O peor aún, cuando insultó de manera reprobable a la presidenta de México, diciendo que la consideraba una mujer maravillosa y encantadora, pero que tiene miedo de los cárteles del narcotráfico y que en realidad son esos grupos los que gobiernan a México. La incongruencia, creo, aparece por todos lados. No al injerencismo, pero un día después se pronuncia sobre las elecciones de Colombia. No a la extradición y se niega a aplicar un tratado de extradición, pero extradita fuera de la ley a 92 presuntos integrantes del crimen organizado sin siquiera preocuparse por taparle el ojo al macho. El señalamiento de la presidenta hacia el embajador Ronald Johnson de que los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países hace agua a la luz de que el principio de intervención en este gobierno y en el de López Obrador es usado a conveniencia. Así que pues tenemos un cambio en la relación, esto apenas comienza, vendrán otras acusaciones, no lo sabemos, todo indica que sí, pero ya veremos cómo cambia entre la cabeza fría y el corazón caliente conforme se sucedan los hechos. Muchas gracias, María Amparo. Y aquí el punto no es solo lo que se sirve, sino lo que se dice no poner en la mesa, porque en política lo que no se menciona también comunica. Y de los discursos pasamos a las obras, donde el tiempo siempre cocina presión. México lleva meses en modo Mundial 2026, y eso significa una cosa: obras aceleradas, movilidad en reconstrucción y ciudades que empiezan a servir platillos de infraestructura a velocidad de contrarreloj. Pero cuando la cocina trabaja con reloj encima, el riesgo es conocido. La calidad baja, los controles se relajan y la transparencia suele quedarse fuera del menú. La experiencia internacional con megaeventos muestra un patrón repetido: sobrecostos, infraestructura que no siempre se usa después del evento y contratos que se firman bajo presión. La pregunta no es si habrá mundial, sino que lo que se está construyendo hoy ¿realmente se va a quedar para servir a la gente después del primer silbatazo? Para hablar de esto nos acompaña Andrea Rosas, colaboradora del blog de Desarmar la Corrupción. El Mundial todavía no empieza, pero el partido ya comenzó. A una semana del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, México sigue acelerando obras de movilidad para llegar a tiempo. Mientras los gobiernos prometen que todo estará listo para el silbatazo inicial, hay una pregunta mucho más importante que permanece sin respuesta. ¿Para quién se está construyendo todo esto? Porque si queremos entender qué está ocurriendo realmente, no basta con mirar los anuncios oficiales o los renders de infraestructura. Hay que mirar las calles. Hay que observar quién está absorbiendo los costos de las obras, quién se beneficia de ellas y qué tipo de ciudad están ayudando a construir. La movilidad ofrece una ventana particularmente útil para hacerlo. En la Ciudad de México, quienes viven en la periferia destinan una mayor proporción de sus ingresos al transporte que quienes viven en las zonas centrales. Además, millones de personas realizan diariamente trayectos largos y desgastantes desde el Estado de México para llegar a sus lugares de trabajo. Son personas que sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad, pero cuyos recorridos rara vez forman parte de la imagen de modernización que se busca proyectar al exterior. Por eso, la movilidad es mucho más que un asunto de transporte. Es una expresión concreta de desigualdad. Permite ver quién tiene acceso a oportunidades, quién invierte más tiempo y recursos para desplazarse y quién termina pagando los costos de un modelo urbano que distribuye de manera desigual sus beneficios. Y esos costos ya son visibles. Los retrasos en proyectos clave, los cierres viales, el aumento en los tiempos de traslado y las afectaciones económicas para comerciantes locales muestran que la preparación del Mundial no ocurre en el vacío. Mientras algunas obras prometen mejorar la experiencia de visitantes y turistas, miles de personas enfrentan diariamente las consecuencias de una transformación urbana realizada bajo presión. Sin embargo, el problema no es únicamente la prisa, el problema es la dirección. Una avenida renovada que conecta un aeropuerto con un estadio puede verse bien durante el torneo, pero eso no significa necesariamente que responda a las necesidades de movilidad de quienes viven en la ciudad los otros 364 días del año. La experiencia internacional muestra por qué esta discusión importa. Brasil prometió desarrollo y terminó dejando estadios multimillonarios, obras inconclusas e investigaciones por corrupción.
En Sudáfrica, buena parte de los beneficios se concentraron en sectores específicos sin transformar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. Y en Qatar, los enormes costos humanos asociados a la construcción continúan siendo una deuda pendiente. La lección es sencilla. Una inversión multimillonaria no garantiza beneficios públicos para la mayoría de la población. Y ahí es donde la corrupción entra en escena. No solamente como un soborno o un escándalo aislado, sino como una forma de funcionamiento que aparece cuando se combinan la urgencia política, la concentración de decisiones, la falta de transparencia y la presión por terminar a tiempo. En ese contexto, los controles se debilitan, la supervisión se vuelve más difícil y la rendición de cuentas termina siendo la principal víctima. Todavía hay margen para exigir algo distinto: contratos transparentes, supervisión independiente, planeación basada en evidencia y mecanismos efectivos para denunciar irregularidades. Porque la Copa Mundial de Fútbol 2026 ya está ocurriendo. Los contratos están firmados, las obras están en marcha y los compromisos ya fueron asumidos. Lo que todavía está en juego es cómo termina esta historia para quienes viven en México cuando se apague el último reflector. El objetivo no debería ser únicamente organizar un buen mundial. Debería ser demostrar que es posible construir infraestructura que beneficie a la mayoría de las personas en su vida cotidiana, mucho después de que se juegue el último partido. Muchas gracias, Andrea. Hoy más que nunca tenemos que hablar de esto, para que ningún evento deportivo nos nuble la vista de lo verdaderamente importante. Hay otro sector que lleva años moviendo presupuestos completos: la seguridad. Durante más de una década, la receta fue la misma: más cámaras, más tecnología, más videovigilancia. Como si la seguridad fuera un platillo que se resuelve agregando más ingredientes electrónicos. Pero una investigación de PopLab y Conectas pone esa receta bajo revisión. El siguiente trabajo expone cómo miles de millones de pesos han sido invertidos en sistemas de videovigilancia y tecnología de seguridad en gobiernos estatales y municipales. La investigación analiza la operación de uno de los principales proveedores del sector y cruza contratos, registros financieros y documentos corporativos. El contraste aparece cuando la tecnología funciona en las demostraciones, pero falla en el momento en que realmente se necesita servir resultados. En la búsqueda de justicia, en la atención de víctimas, en la prevención del delito. Para entender este modelo, nos acompaña hoy Kenia Vázquez, periodista de PopLab. La rentabilidad del miedo es una investigación sobre cómo el dinero destinado a protegernos terminó alimentando un imperio privado mientras el país sigue esperando la paz que tanto le prometieron. Cientos de miles de registros fiscales del grupo empresarial Seguritech Privada llegaron a nuestras manos y antes de publicar una sola cifra verificamos su autenticidad con solicitudes de acceso a la información, registros públicos y con múltiples fuentes que son públicas, y vimos así que los documentos eran reales. Lo que encontramos, cambió la escala del proyecto. Seguritech y su empresa hermana Comunicación Segura habían recibido en los últimos 5 años pagos por más de 32 mil millones de pesos de 19 estados, 22 municipios y 4 dependencias federales, además del partido Morena. Entonces, pedimos los contratos, solicitamos por transparencia a decenas de gobiernos todos los acuerdos celebrados con el grupo desde 2012. Así encontramos que 37 gobiernos destinaron más de 52 mil millones de pesos a tecnología de vigilancia. Otros 20 reservaron la información. El 97% de esos contratos se asignó por adjudicación directa bajo el argumento de seguridad pública. La misma justificación que se usó para ocultar cláusulas que nada tienen que ver con aspectos técnicos. Pero a pesar de eso, nos encontramos que en algunos contratos de municipios de Guanajuato había cláusulas que especificaban que la empresa debía ser notificada si alguien hacía una solicitud de transparencia y que los convenios debían ser clasificados por 10 años. En Chihuahua, por ejemplo, hay un artículo que exime al proveedor de responsabilidad por fallas porque sus equipos son, lo dice textual, innovadores y de última tecnología. Para nosotros, una de las preguntas centrales era: ¿realmente funciona este sistema? En los 19 estados que han pagado recientemente a Seguritech hay 67,000 de las 91,000 cámaras instaladas en el país, según datos de INEGI, y sin embargo en 15 de esos estados los homicidios aumentaron significativamente.
El caso más impresionante pues es Guanajuato, que con más de 4,000 cámaras, solo 191 videos fueron entregados para causas penales en 5 años. Los expertos consultados pues son muy claros al respecto. Nos dijeron que es más vistoso comprar cámaras y drones que mejorar las condiciones de los policías o fortalecer los procesos judiciales. Mientras tanto, en 2024, los ciudadanos de los estados donde opera Seguritech gastaron 78,000 millones de pesos de su bolsillo para tener medidas de seguridad. Y bueno, luego viene la parte financiera. Después de revisar cientos de registros públicos, identificamos más de 60 empresas relacionadas con el grupo que intercambian flujos entre sí y pudimos verificar transferencias por 15,000 millones de pesos entre ellas. Además, el grupo destina 2,400 millones de pesos en comisiones por éxito de proyecto y asesorías, con tasas de entre 4 y 50%, cuando el mercado normalmente no supera el 3%. Parte de ese dinero fluye hacia empresas sin presencia pública, sin historial en el sector y con objetos sociales tan amplios que van desde la venta de zapatos hasta la construcción de aeropuertos. Y algunas han sido señaladas por el SAT por operaciones simuladas. En Guanajuato, 3 administraciones consecutivas mantuvieron los contratos con Seguritech por más de 13,000 millones de pesos, mientras la tasa de homicidios pasó de 12 a 81 por cada 100,000 habitantes. El exgobernador Diego Sinue Rodríguez fue exonerado por conflicto de interés luego de que habitara una casa propiedad de uno de los comisionistas más importantes del grupo empresarial, ya que la autoridad concluyó que no había vínculo entre Daniel Eskenazi y la empresa, pero nosotros encontramos registros de que cobró más de 680 millones de pesos al conglomerado. Decidimos publicar esta información porque, los datos sobre seguridad pública, los detalles de los contratos no pueden ser un cheque en blanco. No sabemos cuánto pagamos, qué resultados obtenemos, ni por qué se prefiere comprar drones antes que capacitar a un ministerio público. Muchas gracias, Kenia. Y lo que queda sobre la mesa es una pregunta incómoda. ¿Cuándo la seguridad pública deja de ser una política de protección y empieza a parecer un modelo de negocio permanente? Y cerramos este brunch con un caso que no es solo un tema más del menú, sino un recordatorio de lo que está en juego cuando la información deja de circular. En Veracruz se reportó la desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, del medio Pulso Informativo del Sureste. El caso ha encendido alertas de organizaciones tanto nacionales como internacionales, una de ellas Artículo 19, que ha pedido una búsqueda inmediata y una investigación que considere su labor periodística como línea prioritaria. Y es que esto no es un hecho aislado, es parte de un contexto donde ejercer el periodismo en México sigue siendo una actividad de riesgo, especialmente en regiones donde la violencia se convierte en parte del paisaje. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. La sustracción y desaparición de Roxana Guzmán es la muestra de la ausencia del Estado mexicano en la región más peligrosa para ejercer el periodismo, en el país más letal para ejercer el periodismo. Me refiero a Veracruz, que es el que registra el mayor número de asesinatos de colegas periodistas, con 32, y también un número muy significativo de desapariciones de estos colegas. Los casos de los gobiernos del PRI, del PAN y recientemente el antecesor del actual gobernador Anale, pues siguen en la impunidad. Cambian los gobiernos, cambian los nombres y los signos partidistas, pero la impunidad sigue siendo la constante. Y eso es el aliciente para que esto suceda. El caso de Roxana, además, da cuenta de un doble rasero del sistema de procuración y administración de justicia en México. Hace 6 meses, también en la región sur de Veracruz, específicamente en Coatzacoalcos, vimos cómo la Fiscalía General del Estado inmediatamente y de manera muy diligente integró una carpeta de investigación y una imputación en contra de Rafael León Segovia por los delitos de terrorismo y otros contra la seguridad pública, y lo encarcelaron varios días. Ante la indignación social y la presión, el juez tuvo que desistir en el caso de terrorismo, pero lo mantuvo vinculado a proceso por los otros. Pero cuando los periodistas son víctimas, cuando son agredidos o incluso cuando son asesinados, la justicia no funciona, no es diligente, no es eficaz, las familias tienen que vivir en la zozobra y aún peor, recibir la estigmatización y la criminalización desde el discurso público y desde los medios de comunicación afines. Una situación
situación que también se está viendo en el caso de Roxana. Entonces ahí está, un Estado que es muy audaz para criminalizar periodistas, pero que no lo es para buscarlos cuando son desaparecidos y para investigar y esclarecer los hechos. Muchas gracias, Leopoldo. Y cerramos aquí este brunch con una idea que atraviesa todo el menú de hoy. Cuando falta información, cuando falta transparencia o cuando falta seguridad para informar, todo lo demás en la mesa también pierde su sabor. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.